Bien, entonces les decía, ah, les decía lo siguiente. Este taller llamado Acompañar el destino de nuestros hijos nace como respuesta a una inquietud que se ha presentado de muchos de los consultantes en Ananqué, que se hacen la pregunta: ¿cómo ayudar a los hijos para que fluyan en la vida? ¿Cierto? Yo voy a resumir el concepto así, para que puedan fluir en la vida. Y es que a veces muchas personas se preocupan enormemente porque piensan que sus hijos pueden llegar a fracasar, que están tomando decisiones equivocadas. Bueno, todo un conjunto de elementos. Y sobre todo hoy en día se encuentra a muchos padres que se hacen la pregunta: ¿en qué fallé que mis hijos no logran ser felices, que no logran despegar? ¿Qué fue lo que yo hice mal? Bueno, entonces, bienvenidas y bienvenidos a este espacio. ¿Cierto? Creo que seremos como 2 hombres o 3 y mucho. Vamos a meternos ya en materia, y quiero hacerlo compartiendo esta bella reflexión de José Luis Martín Descalzo, un sacerdote periodista que falleció hace algunos años y que dejó escrito lo siguiente, y creo que es un buen comienzo. Dice: ustedes, papás, son el arco desde el que sus hijos, como flechas vivientes, son impulsados hacia adelante. Me temo que muchos padres aún no han descubierto la enorme verdad que estas palabras encierran. El arco, el verdadero arco, es para la flecha. Un arco sin flecha se convierte en algo estéril e inútil. E igualmente inútil es un arco que quiere tanto a la flecha que aspira a tenerla permanentemente consigo y nunca la dispara. Pues la meta de la flecha es el blanco, no el vivir acurrucado junto al arco. Si hace esto último, también la flecha se convierte en algo inútil y hace inútil al arco. La flecha no es el arco, es distinta de él. Tal vez el arco fue flecha antes, pero desde que es arco, su función principal es ya empujar la flecha hacia adelante, hacia el futuro, lo más lejos posible. Para lanzarla deberá sufrir, tensarse hasta que su carne de arco duela, y vibrará con dolor en el momento de despegarse de la flecha. Solo después de hacerlo, volverá a descansar su cuerda, sabiendo que ya ha cumplido su misión de proyectar la flecha hacia su destino. Y solo entonces se sentirá verdaderamente lleno, cuando
esté vacío, porque la flecha está ya en el blanco. Curiosamente, los arcos cumplen a la perfección esta tarea. No se conoce ningún arco tan enamorado de sus flechas que jamás las dispare. Pero sí se conocen a muchos padres que creen que sus hijos son para que los progenitores disfruten de ellos. Muchos que no respetan que sus hijos sean y quieran ser distintos de ellos. Muchos que tienen como sueño central que sus hijos sean a imagen y semejanza suya, en lugar de aspirar a que sus hijos logren sacar lo mejor de sí mismos, siendo ellos mismos verdaderamente. Sus hijos no son hijos suyos, son los hijos y las hijas de la vida. Vienen a través de ustedes, pero no vienen de ustedes. Y aunque están con ustedes, no les pertenecen. Podrán albergar sus cuerpos, pero no sus almas, porque sus almas habitan en la casa del mañana. Educar en libertad me parece la cosa más difícil del mundo y la más necesaria. Y es difícil porque hay padres que por afanes de libertad no educan, y padres que por afanes educativos no respetan la libertad. Hacer ambas cosas a la vez sería imposible si no existiera el milagro del amor. Hay hombres y mujeres que aún después de casados siguen sintiéndose mucho más hijos de sus padres que esposos y padres de sus hijos, con lo que construyen una triple tragedia. No han acabado ellos de desarrollarse como personas y condenan a una semisoledad a su pareja y carecen de fuerza para lanzar hacia sus hijos hacia el futuro. El verdadero mundo está siempre delante de nosotros, no detrás. Querer a alguien es ayudarle a que saque de sí mismo lo mejor y lanzarlo a un lugar mejor. Hay que amar a la gente como ama el arco a la flecha que vuela, que la ama precisamente porque sabe volar y porque se siente con fuerza para hacerla volar más deprisa y más lejos. El mejor amor es el que sabe desprenderse del amado, el que no solo acepta, sino que facilita el que el amado vaya más lejos que él. Mal amor el que fabrica enanos de alma. Mal amor el que divide en lugar de multiplicar. Benditos, en cambio, los que entienden que su propia alma como rampa de lanzamiento de otros seres, hijos, amigos, desconocidos. Benditos porque estarán verdaderamente llenos el día que alguien, impulsado por ellos, suba hacia arriba y les deje vacíos gracias a tanta fecundidad. Claro. Es importante que los hijos descubran que si ellos fracasan, hacen en cierto modo fracasar también a sus padres y entiendan que su fracaso sería doble. Es importante que los padres descubran que todo esfuerzo es siempre útil, aunque generalmente lo sea a la larga, pues un amor y una fe bien sembrados terminan si los padres mantienen esa fe y ese amor fructificando, y que todos descubran el magnífico riesgo que supone confiar en las posibilidades del otro. Bien, como acaba de expresar esta lectura que hicimos, la tarea de los padres
es ser la plataforma de vuelo para que los hijos conquisten la vida. Entonces, como se dice en algún momento, honrar a padre y madre no significa quedarse al lado del padre y de la madre toda la vida. Honrar a padre y madre significa vivir el propio proyecto de vida y lograr ir más allá de lo que los padres lograron ir. Entonces la tarea de un hijo es conquistar la vida, y el impulso para conquistar esa vida proviene del agradecimiento que siente y que tiene hacia sus padres por darles la vida. Entonces, Constelaciones Familiares nos va a enseñar un principio muy importante. Los padres dan la vida. Los hijos toman la vida de los padres. ¿Y cómo se expresa que los hijos tomaron la vida de los padres? Porque desarrollaron sus talentos, lo conquistaron la felicidad y dieron a otros la vida, así como sus padres se las habían dado a ellos. Entonces digamos que ese es el fluir propio del amor. Bueno, dentro de este proceso que estamos recién iniciando, vamos a hablar de dos palabritas que son fundamentales para el trabajo que vamos a hacer hoy. La primera palabra es una palabra muy querida en constelaciones familiares y lógicamente por quien les está hablando, ¿cierto? Y esa palabrita se llama destino. Destino. En griego, destino se dice ananké. Entonces, ¿quién es Ananké? En la mitología griega dice que Ananké es la fuerza que existió antes de que el mundo fuera creado. Y es la fuerza que le asigna a cada cosa el lugar que le corresponde. Y entonces, en un bello poema de Homero, el poeta pone en palabras de Zeus las siguientes palabras: yo, el dios de los dioses, el dios supremo, no temo a nada, solo a Ananké, que es capaz de castigar con la locura a aquel que se le oponga. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cierto? ¿Qué quiere decir ese poema de Homero? Cada uno al nacer tiene un lugar asignado. O sea, ninguno de nosotros nace así de pura chepa, ¿cierto? Cada uno de nosotros, al nacer, la vida tiene un propósito con él. Esta área, cuando nosotros nacemos ignorando cuál es ese propósito que la vida tiene con nosotros. Pero es tarea nuestra
ir descubriendo ese propósito. Es tarea nuestra ir descubriendo ese propósito, ¿cierto? Entonces, para que puedan entender un poquito esto, en un jardín había un árbol. Ese árbol sufría muchísimo porque él veía que las rosas, que el rosal daba rosas y veía que el manzano daba manzana y él no daba nada. Y entonces él sufría. Y un día la flor, el rosal le dice, ¿por qué no da rosas? Mira cómo es de fácil. Y ¡pum! Y en un momentico sacó un montón de rosas. Y entonces el árbol empezaba a hacer esfuerzos y no lograba. Y entonces sufría muchísimo. Después el manzano, al ver el sufrimiento del árbol, le dijo, pues, ¿por qué no das manzanas? Mira cómo es de fácil. Y ¡frum! En un momento, el árbol se llenó de manzanas. Y el arbolito intentaba y no lograba hacer nada. Hasta que vino un búho y se posó en una de las ramas del arbolito. Y le dijo, te veo sufrir. El arbolito le dijo, sí, es que yo no sé para qué sirvo. Yo veo que el rosal da rosas e intenté dar rosas y no pude. Vi que el manzano daba manzanos, intenté dar manzanos y fracasé. Y entonces el búho le dice, escucha tu voz interior. Y entonces el arbolito le dijo, voz interior, ¿y qué es eso? Y el búho le dijo, calla tus pensamientos y escucha la voz que brota de tu interior. Y entonces el arbolito dejó de pensar, dejó de darle tantas vueltas al asunto y al cabo de un ratito empezó a escuchar una voz que le decía, ciprés, ciprés, ciprés. Y entonces él dijo, ciprés, conquistar las alturas. Y en ese momento el arbolito se iluminó y dice, ahora ya sé quién soy. Yo soy un ciprés y mi propósito en la vida es alcanzar las alturas, no dar flores y tampoco dar manzanas. Y a partir de ese momento, el árbol se robusteció y se volvió sumamente bello porque había encontrado su lugar en el jardín. Pues bien, destino es eso. Destino es darnos cuenta de a qué estamos llamados en la vida, porque escuchamos la voz interior y empezamos a vivir y a trabajar en función de esa voz interior. Y cuando nosotros seguimos nuestro destino, resplandecemos, somos bellos. Hay muchas cosas que muchos de nosotros durante un tiempo hemos ido haciendo como tareas de la vida, ¿no? Entonces hemos ido teniendo una profesión, hemos ido teniendo unos hijos, hemos ido teniendo cosas. Y en algún momento la vida nos para, nos lleva al interior y ahí empezamos a decir, este es mi destino.
Este es mi destino. Bien. Muchos tardan en escuchar esa voz interior y en encontrar su destino. Otros nunca la escuchan y por lo general tampoco encuentran el destino. Quienes no logran escuchar su voz y no logran conocer su destino, viven, pero de cualquier manera. En cambio, el que logra escuchar su destino y vive en función de ese destino, pues vive y su vida se puede catalogar como una vida bella, como una vida que tuvo sentido, como una vida que fue plena. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que uno es de esas abuelas que le gusta cultivar el jardín, ¿cierto? Entonces uno se halla pan de la hija y se le dedica a cuidar el jardín. Entonces esa abuela, ¿cierto? Esa triabuela o cuatriabuela, uno nunca sabe cómo es que es la cosa, se va dando cuenta que hay unas matas que responden con mayor atención al cuidado que se les brinda y se ponen más bellas. Y hay otras que les cuesta más. Pues bien, las matas que responden están respondiendo al destino. Y las que se están resistiendo a ser bonitas están luchando contra el destino. Allí donde hay sufrimiento en nuestro interior es porque hay una lucha contra el destino. ¿Cierto? Entonces uno puede ser, seguro la cuatriabuela mañana saldrá al jardín y les dirá unas: veo que estás cumpliendo tu destino, y exhortará a las otras y les dirá, ¿cierto? Asienta al destino, dígale que sí al destino. En decirle sí al destino está la belleza de uno. Entonces, encontrar la verdadera belleza de la vida es decirle sí al destino. Bueno, eso para todos, ¿cierto? Ahora, cuando nosotros no nos escuchamos y no asentimos al destino, pues lógicamente, ¿qué hacemos? No podemos enseñar a alguien a escuchar lo que nosotros no hemos escuchado y no le podemos ayudar a nadie a responder a lo que nosotros no hemos sido capaces de responder, ¿cierto? Entonces, la primera tarea de un padre es escuchar lo que hay dentro de sí y después enseñarle a los hijos a escuchar lo que hay dentro de ellos. Y en tercer lugar, acompañar a los hijos para que sean ellos mismos. Los hijos tienen muchas cosas que les han dado papá y mamá. Y como tienen tanta riqueza, no pueden ser iguales a papá y a mamá, ni pueden ser de la misma estatura espiritual de papá y de mamá, porque han recibido mucho. Y entonces, como han recibido mucho, están invitados a crecer muchísimo más. Y entonces, acompañar a los hijos al destino significa entender que cada hijo tiene un destino propio y que el amor que yo puedo sentir por ellos consiste y se traduce en animarlos para que vivan y sean ellos mismos. El que sigue su destino nunca fracasa. En cambio, el que no sigue su destino, como la matita del jardín, se seca y lógicamente se muere. Bueno, allá tenemos el primer retoñito aquí visible del destino, ¿cierto? Ahí está Violetica ya con su mamá, que está aquí escuchando que su primera tarea no es que Violeta sea como ella, sino que la primera tarea es que Violeta sea como Violeta y desarrolle
todo su potencial. Bueno, nos va a decir la teoría de constelaciones familiares lo siguiente. Toda persona nace en el seno de una familia. Con eso quiere decir, todos nacemos de un hombre y de una mujer. Y como escribía yo esta mañana en una reflexión, hasta ahora no se ha podido ver a una mujer que no necesite el esperma de un hombre para poder engendrar un hijo. ¿Cierto? Entonces, aunque sea la mujer la que lo lleva en la barriguita, finalmente, para poder embarazarse, necesita al hombre. Entonces todos somos hijos de dos. Ninguno de nosotros es hijo de uno solo. Y los genes, ¿cierto? Los genes, vamos a tomar como ejemplo a Violetica. Los genes de Violetica son los de su papá y su mamá. Por ningún lado están solo los genes de la mamá. Están ambos. Y a Violetica le tocará tomar a ambos padres. No a uno solo, sino a ambos. Para poderse sentir completa. Para poder estar completa. Bien. Y entonces, Violetica nace en una familia y pertenece a toda la familia. Entonces es la nieta de los padres de la mamá y la nieta de los padres del papá. Pertenece a todos. Está en relación con todos. Recibe tanto de sus abuelos maternos como de sus abuelos paternos. Entonces ahí están presentes también los abuelos, y si nos descuidamos están presentes los bisabuelos, los tatarabuelos, y si nosotros contamos 6, 7 generaciones atrás, para poder estar sentados aquí, se han tenido que conocer, amar, odiar, rechazar, esconder 64 personas más o menos. Entonces no crean que nosotros nacimos de la nada, y cada uno de nosotros es un libro de historia. Es un libro de historia. Bueno, hay algunas páginas escritas con amor y otras desde el dolor. Pero todo eso está aquí presente y actuando en nosotros. Bueno, y ahora dice muy bellamente Bert Hellinger, esta expresión me parece súper bonita. En el momento en que un hombre y una mujer se unen y engendran una vida, una fuerza superior a ese hombre y a esa mujer comienza a cuidar de la vida de ese nuevo ser. Y esa fuerza superior va a vigilar para que ese niño o esa niña que nace tenga un lugar en la familia y encuentre un lugar en la vida. A esa fuerza no le interesa si fuimos engendrados en condiciones amorosas o no. A esa fuerza, lo único que le interesa es que nosotros existimos y que por la fuerza misma de la vida estamos llamados a desarrollarnos. Entonces, y yo creo que aquí hay un misterio muy bonito. Ahorita que nos estamos preparando para la Navidad, ¿cierto? Porque a Jesús, ¿cierto? El personaje en función del cual se crea la
tiene una historia muy difícil, ¿cierto? Porque su mamá estuvo a punto de ser acusada como adúltera porque resultó en embarazo y no fue precisamente del que iba a ser su esposo. Entonces, si Jesús se hubiera dicho que su vida estaba determinada por las circunstancias en las que fue engendrado, estaríamos hablando de otra cosa hoy en día. Pero no nos determinan las circunstancias, no nos determinan las circunstancias. Nosotros nos determinamos cuando actuamos sobre las circunstancias. Somos los únicos seres en la naturaleza que tienen la capacidad de decidir qué van a hacer con las circunstancias que los han rodeado. Fíjense que hace unos años había una cosita que me mandaban por ahí que era muy simpática y decía: ¿usted qué haría si se da cuenta que una mujer que tiene sífilis y un marido borracho está en embarazo? Entonces la gente respondía: yo abortaría. Y después salía un letrerito que decía: usted acaba de quitarle la vida a Beethoven. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque la mamá de Beethoven era sifilítica y su papá era un borracho supremamente violento. Y sin embargo, él fue un genio de la música. Y curiosamente, la mejor música que compuso la compuso cuando era sordo. Porque su explicación era que la música brotaba desde adentro de él, ya no provenía de afuera. Entonces la gente no se lograba explicar cómo, siendo sordo, escuchaba la música y era capaz de interpretar las notas. Entonces, uno no puede coger y decir: no, es que él es así por los padres que tiene. Uno tendría que decir: él es así porque asintió o se resistió a su destino. Bien, entonces ahí tenemos. Entonces esa fuerza nos va a acompañar y va a estar actuando. Entonces esa fuerza es la que se va a encargar, y la llamamos la fuerza del destino, es la que se va a encargar de crear dificultades cuando nosotros no sentimos el destino, de llevarnos a lugares, de generar aprendizajes en nuestra vida, hasta que al fin uno coge y dice: ya se enrutó y empezó a fluir. Y entonces ya cuando cogemos el rumbo, la fuerza del destino deja de armarnos problemas y nos hace fructificar. Entonces, ahí tiene. Ahora, esa fuerza vigila para que cada uno encuentre su destino y para que a nadie le digan: si usted es así, olvídese de esta familia. Entonces, ninguno pierde el derecho a pertenecer a la familia porque siga su destino. Ahora, el destino siempre es favorable para todos. Entonces, si estamos sufriendo, no es por el destino, sino porque nos estamos oponiendo al destino. Porque no nos hemos conformado con lo que somos. Entonces, esa es la cuestión central, ¿cierto? Dice Bert Hellinger: un árbol no puede escoger el lugar donde crece,
Sin embargo, el lugar donde cayó su semilla es el lugar correcto para ese árbol. Lo mismo ocurre con nosotros. El lugar donde están nuestros padres es el único lugar posible para cada uno de nosotros y por tanto el lugar correcto. Entonces, con eso podemos decir que hemos hablado del primer punto de la reflexión. El destino es el camino que cada uno debe seguir para alcanzar la plenitud de su vida. Como el ciprés. Como el ciprés. Bueno. Voy a poner un videíto que se llama Prepara a tu hijo para la vida, no la vida para tu hijo.